estoy saliendo yo. ¿Por qué no te habías ido? No, pero acá. Ya te fuiste, ahorita arranco. ¿Listo? Claro que sí. Sin comentarios. Vamos a arrancar. Espero que ya estemos todos conectados. Yo no logro ver desde el computador las personas que están conectadas, pero sé que van a estar muchos acá siguiendo esta charla. Entonces vamos a mirar la relación que existe entre la enfermedad periodontal, la cardiovascular, la diabetes y las comorbilidades en tiempos de COVID-2019. ¿Esto por qué es importante? Porque el mundo ha dado un vuelco. Estamos hablando de cómo ya se ha decretado desde hace más de un tiempo una pandemia. La Organización Mundial de la Salud trasciende la epidemia local que inicialmente había en Wuhan y pasamos a una pandemia donde nos está impactando a todos. ¿Qué pasa? Que este virus ha tenido un comportamiento atípico. Más de muchos países han sido impactados, las fronteras han sido cerradas. Estamos en un momento de verdad que tenemos que evolucionar y pensar qué vamos a hacer y cómo vamos a racionalizar esto que se nos está dando. Entonces, empecemos a mirar. Las pandemias no son nuevas. Hay pandemias muy letales. Miren, la peste negra mató 200 millones de personas, año 1347. Miren, la viruela en segundo puesto mató a 56 millones de personas. Miren, la gripe española mató entre 40 y 50 millones de personas. Y si seguimos mirando, vamos a tener otras pandemias muy importantes como la plaga justiniana, 541, 542, y asimismo, fíjense cómo llegamos aquí al cólera, todas estas con 1 millón de muertes, ¿sí? Y aquí estamos ahorita con estas pandemias como el coronavirus, el MERS, el SARS. Fíjense que esto que era del 17 de marzo ubicaba el coronavirus por encima del SARS y del MERS en el puesto 18. Hoy en día yo creo que con las casi 80,000 personas que van fallecidas, estamos por encima de ese valor. Entonces, miren cómo esto no es nuevo. La humanidad frecuentemente se está enfrentando con pandemias. Lo que pasa es que este virus, ¿sí?, ha tenido la posibilidad de pasar fronteras mucho más rápido. ¿Por qué razón? Porque este virus, de forma atípica, obviamente tiene los aviones. Uno puede llegar desde el oriente acá a Sudamérica en un día, entonces eso hace que la propagación sea aún mayor. ¿Qué antecedentes tenemos? Es importante como odontólogos que sabemos qué es lo que nos está impactando. Y conozcamos este virus. ¿Qué es este virus? Mire, con origen en murciélago que logró pasar a humanos. ¿A través de qué? Del gato de civeta, de Palma, allá en China. Este coronavirus generaba también el síndrome respiratorio agudo. Afectó 8.422 personas en China y en Hong Kong y causó 916 muertes. Su tasa de mortalidad era del 11%. Luego, una década más tarde, aparece el MERS. El MERS aparece en el 2012, es el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, desde el murciélago, los camellos y Saudita. Entonces, este virus afectó 2.494 personas, causó 858 muertes, su mortalidad fue más alta, del 34%. Y fíjense ustedes esta foto icónica de un matrimonio en Corea en tiempos del MERS. Todo el mundo en la boda con tapabocas, ¿sí?, por obviamente la posibilidad de contagio que este virus estaba presentando entre las personas. Entonces, así es como vemos. ¿Dónde estábamos? El mismo murciélago, este animalito que ustedes están viendo aquí abajo, a través de animales intermedios, como en el caso del gato de civeta o el camello,
logra llegar y a infectar al ser humano. Y después de allí empiezan las infecciones hospitalarias, nosocomiales, las infecciones del personal de la salud, las infecciones intrafamiliares, interfamiliares. Entonces eso se va expandiendo de esa forma. ¿Qué tenemos ahora? Un nuevo virus de la misma familia, el SARS-CoV-2, que ya lo vamos a mirar, que parece ser que su origen es el murciélago, pero el animal que está en estudio como transmisión intermedia es este animalito que está aquí, que se llama pangolines. ¿Y qué pasa? Que había un mercado de mariscos allá en Wuhan, y en ese mercado de mariscos también vendían otros animales vivos, y por ahí vino la contaminación en diciembre de 2019. Entonces empezaron muchos adultos de Wuhan a enfermarse, a hacer neumonía, a hacer enfermedades respiratorias agudas, y es cuando el 31 de diciembre del año pasado China notifica a la Organización Mundial de la Salud que hay una epidemia en esa zona. Y el 1 de enero cierran el mercado, hacen prueba, encuentran este virus allí, y esto ha sido muy rápido, que es lo otro de este virus. Miren ustedes cómo aquí nosotros podemos empezar a mirar. El 7 de enero ya tenían identificado este virus y dijeron, mire, ese es un virus 95% muy parecidos con el coronavirus del murciélago y en un 70% muy parecido al SARS inicial. Y el primer caso fatal el 11 de enero de este año. Y de aquí para allá, miren, hoy teníamos casi 1.400.000 infectados y hoy teníamos casi 80.000 personas fallecidas, 76.640. Eso es una rata de posición muy alta, que es lo que ha tenido en jaque a muchos gobiernos. En nuestro país, afortunadamente, hemos tenido políticas que han mitigado la propagación. Entonces, casos confirmados, tenemos 1.579 ayer, muertes, casi 46 muertes en nuestro país. Y seguimos mirando otro dato interesante del coronavirus. Miren esto, donde tenemos las profesiones y la posibilidad de contagio. Imagínense ustedes los dentistas aquí en la parte más de arriba de posibilidad de contagio, junto con paramédicos, enfermeras y todo el personal de cuidados de salud hospitalarios. Pero por arriba estamos los odontólogos, de ahí la mirada crítica, reflexiva que tenemos que hacerle a esta pandemia. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus son virus de ARN de sentido positivo. Su tamaño es grande, ellos varían de 60 nanómetros a 140 en su diámetro, y lo que los caracteriza es que tiene unas proyecciones que le dan la forma como de corona, y de ahí viene su nombre, de coronavirus. Este es el coronavirus el que nos está haciendo todo el daño. Esta es su estructura. Fíjense acá, esta proteína en forma de espiga, que es lo que se proyecta, y miren la parte donde está el RNA y la proteína nucleocápsida. Tenemos una envuelta, que es una proteína que lo envuelve, y tenemos una membrana. Hay una membrana lipídica, que por eso es que lo hace susceptible a que sea el jabón lo destruya. Entonces, seguimos mirando un poquito más de este virus. Lo otro que tiene para que infecte y para que nos esté agrediendo es que es afín con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el mismo receptor que usaba el SARS en el 2000, porque son de la misma familia. Entonces, eso tiene un dominio común a ese receptor, que es el RBD. Entonces, para que un virus sea infeccioso y sea patógeno, tiene que tener receptores en el organismo que lo reciban. Entonces, ¿qué pasa? Este virus se une con ese receptor, y cuando el COVID infecta una célula, él adopta la maquinaria de replicación de esa célula. Por eso, para los virus y para que infecte, es muy importante esto que ustedes ven aquí en forma de corazón. Esa se llama la proteasa del coronavirus. Esa es la molécula del año. El hecho de que la hayan identificado y que sepan que esa es la proteasa que ayuda a separar las cadenas de ARN para que después se pueda replicar, eso es bien importante. Entonces, ¿qué pasa con el virus? Para que entendamos un poco su patogenia. Entra
¿sí? Se une a los receptores ACE, tiene la capacidad de entrar a la célula, allí se fragmenta, están esas proteasas del coronavirus, se fragmenta y después empieza a replicarse. Cuando se replica, se duplica y es cuando sale y tiene capacidad de seguir infectando. Es decir, él se replica dentro de nuestras células. Después que se replica y antes de que se replique, obviamente, hay una presentación de ese virus como algo antígeno. Y es cuando el virus está entrando, su antígeno se presenta a las células que presentan antígeno. Nosotros tenemos unas células que presentan, reconocen y presentan ese antígeno. Entonces, los péptidos antigénicos se presentan con el complejo de histocompatibilidad o con el antígeno leucocitario humano. Y ahí, entonces, ¿qué pasa? Que viene una respuesta humoral y celular. Hay mediada, ¿por qué? Por linfocitos B y por linfocitos T. Todo esto dentro de la infección y de la patogenia de este virus. ¿Qué sucede? Que cuando ya empieza esa respuesta humoral y celular, se empieza a generar una desregulación de respuesta inmunológica y es lo que genera el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es muy parecido a la que hacía el SARS y el MERS, y ahora el SARS-2, que es el que tenemos. ¿Qué sucede? Y esta es la parte que yo necesito que hagamos como el análisis, que tenemos lo que nosotros llamamos la tormenta de citoquinas del COVID-19. Y es que hay una liberación de grandes cantidades, y así lo llama la literatura, tormenta de citoquinas, y las citoquinas son interferón gamma, alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, ¿cierto? TNF alfa, la interleuquina 12, muchas interleuquinas disparadas abruptamente. Y es precisamente esa tormenta de citoquinas que nosotros estamos teniendo lo que va a desencadenar un ataque violento al sistema inmune del cuerpo y va a causar en algunas personas la desregulación de la respuesta inmunológica y la tormenta de citoquina. Va a haber una falla orgánica multisistémica y finalmente conducirá a la muerte. Pero la pregunta es, ¿por qué no todos los pacientes que están infectados con el mismo tipo de coronavirus hacen esa respuesta tan grande de la tormenta de citoquinas? ¿Por qué unos pasan inadvertidos, el virus entra y no hace nada, otros hacen unos síntomas leves y otros llegan a la muerte? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre unos y otros? Precisamente la desregulación de la respuesta inmunológica. Existen unos predictores de mortalidad que está teniendo este virus y ya la literatura nos está reportando. ¿Cuáles son esos predictores? Los que dicen, estos pacientes que tienen esta respuesta inmunológica tienen más riesgo de morir y no superar. Es la ferritina y la interleuquina 6. Entonces nos vamos a quedar con ese datico de la interleuquina 6, cómo se encuentra aumentada, y en los pacientes que está aumentado, infectados por el coronavirus, tienen más posibilidad y es un predictor de mortalidad. Miren la evidencia reciente de marzo del 2020, porque estamos trabajando, las investigaciones están ahí en caliente, trabajando sobre el tiempo. En esta me pareció muy interesante porque miraron 452 pacientes que habían tenido COVID, 286 con infección grave. ¿Qué era lo que tenían estos pacientes? Los linfocitos bajaron, los neutrófilos subieron, ¿sí? Una relación linfocitos-neutrófilos alterada, y lo otro era la tormenta de interleuquina, donde resaltan en este artículo las citocinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6. Y también quimiosinas en todos los pacientes graves. Miren acá, el virus generando esta respuesta inflamatoria sistémica. Y seguimos mirando los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de esta patología? Aparecen después de un periodo de incubación de 5.2 días, puede oscilar entre 4 y 12 días. El periodo desde que inician los síntomas del COVID hasta la muerte también es amplio, va entre 6 y 41 días. Entonces, tenemos que mirar otras cosas. Los síntomas más comunes, fiebre, tos y fatiga, y tenemos asimismo
esputo, dolor de cabeza, hemoptisis, diarrea, disnea, linfopenia, neumonía, ¿cierto? Básicamente los pacientes que llegan a síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí?, hacen más lesiones cardíacas, hacen más problemas pulmonares y mueren más fácilmente. Son los que van más a morir. Entonces, tenemos los desórdenes sistémicos que se pueden presentar y desórdenes respiratorios que nosotros tenemos. Entonces, básicamente vamos a mirar cómo en estos pacientes nosotros vamos a mirar la hipoxemia, la disnea, la diarrea, la hemoptisis, y también hay unos desórdenes respiratorios como la rinorrea, la neumonía, ¿cierto? Y todos estos factores que podrían estar relacionados. Entonces, si seguimos analizando este parámetro, ¿cierto?, de estos factores, tenemos factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo hay que tener muy en cuenta? Son los factores de riesgo de que los pacientes que tienen el virus hagan patologías mucho más graves. La edad, mayores de 80, hombres, ¿sí? La enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad respiratoria crónica, la hipertensión, el cáncer. Entonces, esos son los factores que nosotros estamos mencionando como que en esos pacientes hacen más fácilmente la patología. Entonces, ahí es cuando tenemos que hablar de comorbilidad del COVID. ¿Qué es una comorbilidad del COVID? La comorbilidad es la presencia concurrente de dos o más enfermedades diagnosticadas desde el punto de vista médico en un mismo individuo. Y esto parte del Journal de Gerontología, esta definición. ¿Y cuál es el punto? Que estas patologías que concurren, asimismo una puede favorecer a la otra. Entonces, analicemos este cuadro que les quiero mostrar acá, en el cual tenemos muchas comorbilidades, pero estas comorbilidades, ¿cuál me llama la atención? Miren, la obesidad, la apnea, y cómo esas pueden cruzar y ser comórbidas para la diabetes y viceversa, para la insuficiencia cardíaca, para la hipertensión arterial, la dislipidemia, las arritmias, ¿sí? Entonces empezamos a mirar. Y bueno, la pregunta mía es, si esas patologías tienen una condición que es la respuesta inflamatoria sistémica, ¿cómo entra la periodontitis a mediar esos factores? Que es lo que tenemos que analizar. Miren la comorbilidad del COVID-19. Este artículo es bien importante, de 1.500 pacientes. Obviamente los artículos con muestras grandes vienen de Wuhan. Y entonces, los comorbilidades está el EPOC, la diabetes, la hipertensión y los tumores malignos. Y si el paciente tiene una o dos comorbilidades, aumenta también el riesgo. Miren acá donde están los riesgos. Por ejemplo, del EPOC el riesgo es 2.6 y de los tumores malignos aquí ponen el riesgo de 3.5. Y sigamos analizando. Acá, esto yo les quiero mencionar, miren. Tenemos unos predictores para enfermedad severa asociada al COVID y otros predictores de muerte. Ya eso también está definido. Y miren en este artículo donde hacen una revisión sistemática y un análisis, es de hace pocos días también, y señala como predictores de enfermedad, ¿quiénes se enferman más severamente en el COVID? Personas mayores de 50 años, un ratio de 2.6, hombres, el tabaquismo. Cualquier otra comorbilidad hace que tú tengas la posibilidad de enfermarte más y cualquier otra comorbilidad es de 2.6. La enfermedad renal crónica con un odds ratio de 6 es una comorbilidad muy grande, y la enfermedad cerebrovascular. ¿Y cuáles son los factores pronósticos para mortalidad relacionadas con el COVID? La edad avanzada, más de 60 años, ahí sí, se aumenta la edad. La enfermedad cardiovascular, la hipertensión y la diabetes. Y esas precisamente las enfermedades que están a analizar ese factor. Entonces,
Miren una cosa acá, en este artículo sobre diabetes y COVID, ¿qué encontraron? Que los pacientes que tenían diabetes y los pacientes que eran los que hacían más enfermedades severas, y que estos pacientes lo que los caracterizaba era que tenían la interleuquina 6, la proteína C reactiva, la ferritina sérica aumentada. Es decir, los pacientes con diabetes son más susceptibles por esa respuesta inflamatoria sistémica que de base tienen, sobre todo los pacientes diabéticos que no están controlados. Y entonces nos preguntamos, la enfermedad periodontal, ¿por qué es considerada un factor de riesgo sistémico? ¿Por qué se ha venido relacionando con patologías que asimismo se relacionan con el COVID? Y eso fue lo que yo empecé a mirar con esta, es decir, esa fue el raciocinio que yo hice. ¿Qué cosa, no? Que esta patología se nos esté relacionando con estas otras que también se relacionan con la infección oral. Seguimos acá y miramos qué pasa con la enfermedad periodontal. Esto es un resumen. Sé que van a haber muchos periodoncistas acá, pero la idea es que visualicemos cuál es el problema. Tenemos una enfermedad que es una infección local y desencadena una inflamación local. La encía se nos inflama, cambia de color, el hueso alrededor se pierde. ¿Qué pasa? Que nuestra infección es atípica, porque no es una sola bacteria, es un mundo de bacterias organizada además en complejos bacterianos. Y es precisamente esos complejos bacterianos lo que hace tan difícil erradicarlas, porque no es una sola bacteria que las personas, cuando uno le dice tiene una infección, dicen, no, entonces deme un antibiótico. No, es que son muchas bacterias organizadas en un ambiente. Entonces tenemos diferentes complejos, tenemos otros tipos de bacterias que también nos están mostrando y organizadas que pueden quedarse allí y destruir alrededor del diente, pero que asimismo pueden esos complejos bacterianos migrar. Pero ¿qué pasa? Miren esta investigación, y estoy retomando varias investigaciones que nosotros hemos hecho sobre los complejos bacterianos, y la ausencia de dientes no es la ausencia de periodontopatógenos. Nosotros hicimos esta investigación en el cual encontramos y comparamos pacientes con periodontitis y pacientes sedéntulos, lengua y saliva, y tanto en los dos había periodontopatógenos. Mírenlo acá. ¿Cuáles? La alcanositofaga. ¿Cuál es? La Porphyromonas gingivalis en lengua y saliva de pacientes sedéntulos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si es una anaerobia. Y el microbiólogo nos decía, no, porque en la lengua hay fisuras y ella puede meterse en esas fisuras y ahí generar la anaerobiosis. Ojo, la ausencia de dientes no es la ausencia de periodontopatógenos. Lo otro que empezamos a mirar es cómo encontramos en pacientes sedéntulos todas bacterias de diferentes complejos de los que nosotros tenemos, desde el rojo con el P. gingivalis, la Prevotella intermedia, Camnocitofaga, son bacterias periodontopatógenas y las estamos encontrando sin dientes. Entonces es importante ese dato. Además, esas bacterias no se quedan en la boca, esas bacterias tienen la posibilidad de migrar y generar bacteremias transitorias. Esas bacterias transitorias pueden ir y llegar hasta las paredes vasculares, hasta las válvulas, inclusive pueden llegar al pulmón. El Staphylococcus aureus en personas intubadas puede pasar y contaminar. De allí la importancia de reducir la carga bacteriana de cavidad oral. Las bacterias que están aquí no se quedan aquí y no se quedan allí por algo importante, porque nosotros estamos siempre hablando de la bolsa periodontal, pero bajo mi criterio yo me he migrado y hablo de la herida periodontal, que es una disrupción del epitelio y permite, obviamente, que llegue. Entonces, esa inflamación que inicialmente es local y que termina con la destrucción de nuestro hueso alrededor del diente y que activa osteoclasto y se pierde el hueso, que es muy importante que las personas no pierdan el diente, también genera una respuesta inflamatoria sistémica. Y esa respuesta inflamatoria, que inicialmente es local, trasciende. Miren las interleuquinas, 1, 6, TNF-alfa, proteína C reactiva, y se han encontrado entonces ella aportando
a ateroma, a diabetes, y yo me pregunto, ¿será que esta respuesta inflamatoria crónica puede también estar aportando en estos pacientes que hacen estas infecciones por COVID? ¿O será que indirectamente ayudándole a la diabetes, a la enfermedad cardiovascular, a la hipertensión podrían hacer? Porque las interleuquinas que tenemos son las mismas, ¿sí? La enfermedad periodontal tiene la capacidad de disparar una respuesta inflamatoria sistémica, crónica, de largo tiempo. Y la persona muchas veces no se está dando cuenta de eso, de que esa falta de resolución de la enfermedad periodontal, la falta del tratamiento, la falta del control de la biopelícula, de la infección oral, hace que esos proinflamatorios se aumente de forma sistémica. Entonces empezamos a analizar la relación de esa infección, de esa inflamación oral y sistémica, sobre todo la sistémica, con patologías. ¿Qué patologías? La enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, las apneas, las mismas que estábamos mirando relacionadas allá con el COVID. Aquí ahora vamos a mirarla, darle una mirada rapidita sobre la enfermedad periodontal. Entonces miremos la enfermedad cardiovascular, cómo se relaciona con la enfermedad periodontal que hemos en nuestra población, que hemos estado analizando, que hemos estado mirando. Entonces, claro, la infección sistémica que viene de la boca, de la parte periodontal, se han encontrado bacterias en las paredes vasculares directamente allá, en las válvulas cardíacas. ¿Qué bacterias? Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Eikenella, el Agregactibacter, muchas bacterias que vienen de la boca. Y asimismo, las bacterias, miremos esta otra opción que tiene, porque tienen varias, es: llega el P. gingivalis, dice, no, yo a través de la herida periodontal, de la bolsa periodontal, paso al torrente sanguíneo y me ubico perfectamente, porque hay unos P. gingivalis que tienen la forma de adherirse al endotelio vascular. Entonces, ¿qué sucede? Desde allí, la bacteria que provino de la boca genera una respuesta inflamatoria local allá en la arteria y desencadena esto que tenemos aquí en la parte inferior derecha, que es la ateroesclerosis, que es el cierre de la arteria, y eso favorece la hipertensión, y si se sigue cerrando, llega un momento en que puede dar un infarto en algún órgano. Si seguimos mirando, vamos a suponer que la bacteria se queda en la boca, pero ya sabemos que dispara una respuesta inflamatoria sistémica, y ese aumento de interleuquina 1, 6, TNF-alfa, proteína C reactiva, también va a favorecer la aparición de la ateroesclerosis, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a analizar la relación de la proteína C reactiva, que era disparada desde la infección oral, con la parte cardiovascular. La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que se secreta cuando en alguna parte del organismo hay un proceso inflamatorio y es producida en el hígado, precisamente cuando se aumenta la interleuquina 6. Entonces empezamos a analizar la proteína C reactiva y la enfermedad cardiovascular. Hicimos esta investigación de la relación de la proteína C reactiva ultrasensible en pacientes con enfermedad periodontal y el riesgo de infarto agudo al miocardio. Nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos un estudio de casos y controles, analizamos 401 pacientes adultos y encontramos que los pacientes que estaban infartados, esos pacientes que tenían periodontitis crónica, tenían la proteína C reactiva aumentada. Y nosotros en ese momento dijimos, la enfermedad periodontal puede ser un factor de riesgo para el infarto agudo al miocardio. ¿Por qué? Porque aumenta los niveles de proteína C reactiva. Y entonces, después de eso, dijimos, y este estudio que le quiero mostrar ahora, también lo hicimos, y toma mucha relevancia. ¿Por qué? Porque estamos comparando los valores de proteína C reactiva en pacientes con periodontitis de moderada a severa y pacientes con sin periodontitis, edéntulos totales. Y fíjense acá cómo nosotros, al hacer ese estudio en 60 pacientes, que por ser edéntulo viene a ser una muestra grande, porque es muy difícil hoy en día conseguir pacientes totalmente edéntulos, conseguimos
Los pacientes con periodontitis tenían la proteína C reactiva en 2, mientras que los pacientes edéntulo, la proteína C reactiva en 4 veces mayor. Y dijimos, claro, aquí cometimos un error. Fue que los pacientes que tenían periodontitis, el promedio de edad era de 42 años, mientras que los que eran edéntulo, su promedio de edad era de 62 algo años, eran mayores. No tenían dientes, no tenían periodontitis, ausencia absoluta de enfermedad periodontal, sin embargo, la proteína C reactiva disparada, ¿sí? Incrementada. ¿Qué pensamos que? Las comorbilidades. Los pacientes mayores tienen un estado más proinflamatorio porque tienen más enfermedades de base, diabetes, hipertensión, que podían estar disparando sin la necesidad de los dientes. Asimismo, entonces, empezamos a analizar la hipertensión y la empezamos a analizar desde la disfunción endotelial. Hicimos esta revisión sistemática donde vimos cómo el tratamiento periodontal mejora los parámetros de la disfunción mediada por flujo de la arteria braquial. Y miren, el tratamiento periodontal intensivo mejoraba la función del endotelio. Y lo otro que encontramos en esta revisión sistemática que alcanzamos a metaanalizar es cómo los niveles de interleuquina 6 se disminuían precisamente cuando se hacía tratamiento periodontal intensivo, es decir, con antibiótico, raspaje alisado más antibiótico. Estábamos disminuyendo niveles de interleuquina 6. Y asimismo, miren aquí cómo la proteína C reactiva, los estudios estaban mostrando que con el tratamiento periodontal aún básico de raspaje alisado radicular, la proteína C reactiva se disminuía. Es decir, el tratamiento periodontal logra disminuir la proteína C reactiva. Entonces, ¿qué miramos? Que muchas investigaciones de tratamiento periodontal, analizando interleuquina, proteína C reactiva, mostraba que el tratamiento periodontal favorecía estos biomarcadores de inflamación, estas citoquinas proinflamatorias. Entonces, nosotros hicimos este artículo sobre disfunción endotelial para ver la dilatación mediada por flujo de la arteria braquial en pacientes con y sin periodontitis. Y miren que aquí encontramos una cosa bien interesante. ¿Qué encontramos? Que aquellos pacientes que tenían periodontitis, aunque no necesariamente hacían disfunción, que la enfermedad periodontal no tenía la capacidad de generar una disfunción del endotelio, ella solita como tal, sí tenía la capacidad de alterar la dilatación de la arteria. Esto también es un resultado bien interesante. Y después de ese estudio, nosotros hicimos otro también sobre disfunción endotelial, pero con una muestra más grande y encontramos los mismos. La enfermedad periodontal no es capaz de generar disfunción endotelial, pero sí altera la dilatación de la arteria braquial. Este fue publicado en el Acta Odontológica Latinoamericana. ¿Por qué es importante la disfunción? Porque es la base fisiopatológica de la hipertensión y viene siendo también la base, obviamente, de la aterosclerosis y de todo lo que va de ahí para arriba. El primer daño que se genera es en la función endotelial. Pero nosotros ahora estamos tratando de analizar, y miren lo importante del momento histórico, es la hipertensión. Y nos estamos preguntando, estamos haciendo esta investigación que tenemos resultados preliminares que son los que les voy a presentar. Nos preguntamos, ¿cuál es el efecto del tratamiento periodontal, ese de raspaje y alisado a campo cerrado? Es decir, bajar la carga bacteriana, bajar la inflamación y la infección local sobre los niveles séricos de interleuquina 1 beta, 4, 6, 8, 10, 12, P70, interleuquina 17, el factor de crecimiento vascular endotelial y la TNF-alfa. En pacientes hipertensos, medicados y con periodontitis. Toca ser paciente medicado porque ningún comité de ética va a probar que uno diga el paciente tiene hipertensión y lo voy a dejar sin tratamiento para la hipertensión. Los pacientes hipertensos tienen que estar medicados. Entonces empezamos a mirar y ¿qué encontramos? Esto es un trabajo parcial, esto es una tesis de grado que estuvimos dirigiendo con la doctora Catalina Latorre, con la doctora Juliana Velosa, y encontramos algo bien interesante en estos 19 pacientes, que ellos tenían, todos los pacientes tenían periodontitis estadio 2, 3 y 4, grado A y B,
traduzco, era la anteriormente periodontitis crónica de moderada a avanzada, y le analizamos los niveles antes y después del tratamiento. ¿Qué encontramos? Que los parámetros clínicos al mes, cuando hacíamos la reevaluación, habían mejorado, que la presión arterial, como no, obviamente eran pacientes controlados, también la sistólica y la diastólica bajaban, disminuían, y lo más importante, el tratamiento periodontal al mes nos estaba reduciendo los niveles de citocinas proinflamatorias, ¿cierto? Todas las citocinas que estábamos analizando, miren, el verde es previo, ¿sí? Y el azul es después del tratamiento. Entonces, ¿qué encontramos? Todas redujeron, pero con diferencias estadísticamente significativas para la interleuquina 1 beta, para el factor de crecimiento vascular endotelial. Y la literatura corroboraba estos hallazgos que nosotros estábamos dando de forma parcial. Otro hallazgo hoy en día que toma mucha importancia es el factor de crecimiento vascular endotelial. Nosotros con el tratamiento periodontal básico de raspaje alisado en este tipo de pacientes logramos pasar ese factor de 152 a 101. ¿Y cuál es la importancia de ese factor de crecimiento vascular endotelial? Que se ha relacionado, está asociado con incidencias de patología cardiovasculares, hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. Si el tratamiento periodontal es capaz de reducir el factor de crecimiento vascular endotelial, es importante hacerlo. Porque mira lo que está sucediendo hoy en día con los pacientes hipertensos medicados, están medicados. Todos estos pacientes estaban medicados. Sin embargo, el tratamiento periodontal redujo el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, sigamos mirando la parte de diabetes. ¿Qué es importante la diabetes? La diabetes es otro mecanismo metabólico en el cual el organismo no está asimilando la célula no está entrando la glucosa. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la insulina o no hay producción de insulina. Entonces, no ese es el tema. Lo que quiero que vean es los pacientes adultos de 40 a 59 años, de 60 a 79 años, tienen mayor número de posibilidad de diabetes mellitus, hay mayor cantidad. Esto tiene muchas complicaciones, las diabetes, unas microvasculares, otras macrovasculares, desde nefropatía, retinopatía, neuropatía, macrovasculares, todas muy relacionadas con la parte de arteriosclerosis. Y entonces tenemos enfermedades coronarias, cerebrovasculares, arteriales periféricas, pie diabético, todas estas patologías relacionadas en los pacientes con aumento de la respuesta inflamatoria sistémica. La relación entre enfermedad periodontal y diabetes es bidireccional. Entonces, ¿qué sucede? Que la periodontitis aumenta la severidad de la diabetes mellitus al complicar el control de la glucosa, y asimismo la diabetes aumenta la severidad de la periodontitis al incrementar la resorción ósea. Estas dos se ayudan. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que yo tengo acá, esto que ustedes ven rosadito es la hiperglucemia, y esto que ven acá rosadito es que la hiperglucemia aumenta algo que se llama AGEs. Y cuando hay aumento de los productos finales de la glicosilación avanzada, esos pacientes van a tener la respuesta inflamatoria de interleuquinas 1 beta, 6, TNF-alfa supremamente disparada. ¿Y qué pasa? Cuando se dispara esta respuesta al periodonto, obviamente va a haber una reabsorción ósea porque se activan todos los osteoclastos. Pero asimismo, lo que nos interesa ver ahora, adicionalmente a que se nos esté reabsorbiendo el hueso y que se nos esté perdiendo más rápidamente el hueso alrededor de los dientes, es cómo la enfermedad periodontal también, ella aumenta las interleuquinas. Entonces esa inflamación crónica sistémica de la que yo les hablaba puede generar una resistencia a la insulina y puede mantener al paciente menos controlado, con los valores de hemoglobina glicosilada muchísimo más alto, y ya lo vamos a ver. Entonces ya podemos decir que tenemos a la enfermedad periodontal como una complicación de la diabetes, pero que también le aporta porque es una infección y porque genera una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces eso es bien importante. Fíjense la importancia de esto. Nosotros hicimos esta investigación que estoy retomando ahora también para mostrársela
sobre la relación de la proteína C reactiva ultrasensible, la diabetes, la enfermedad periodontal en pacientes con y sin infarto. Y nosotros analizamos 400 pacientes y queríamos ver cómo se comportaba la diabetes, la enfermedad periodontal en esos pacientes que estaban infartados. En este cuadro yo se los voy a explicar y es muy fácil. Están los pacientes con diabetes aquí arriba y sin diabetes aquí abajo. Y aquí el punto que nos toca mirar es que cuando los pacientes no tenían diabetes, la proteína C reactiva estaba al doble, como siempre lo logra llevar la enfermedad periodontal, entre 2 y 3. Aquí en este caso 2.38. Pero cuando había diabetes y enfermedad periodontal se nos iba a 5 o se nos iba a 8, ¿cierto? Entonces el hecho de tener una enfermedad periodontal hace que la diabetes, la respuesta sea muchísimo más alta inflamatoria, eso es importante. ¿Y qué pasa con los infartados? Los pacientes infartados que tenían diabetes y periodontitis crónica, la proteína se reactiva en 6. Y si tenían gingivitis con pérdida de inserción preexistente, también muy elevada. Entonces, ¿qué estábamos diciendo nosotros? La periodontitis, ella puede incrementar hasta 2.8 la proteína C reactiva. La diabetes se va hasta sola, ella la lleva por encima de 3 a 5.1. Pacientes infartados con periodontitis y diabetes van a tener la proteína C reactiva más alta, es decir, estas dos patologías se suman. Tal vez la periodontitis puede ser la gotica que rebasa el agua para que el paciente llegue a un infarto. Este artículo sobre diabetes también habla es una revisión sistemática de metaanálisis en el cual muestra cómo hay un efecto benéfico del tratamiento periodontal sobre la hemoglobina glicosilada. Esto es importante en el campo de la salud pública. Los pacientes muchas veces están con 2 hipoglicemiantes y casi que tiene el mismo peso, quitarle uno y quitarle la enfermedad periodontal. El paciente puede bajar ese porcentaje de hemoglobina glicosilada y esta revisión sistemática de metaanálisis nos estaba corroborando. Entonces, miremos la última patología que es importante porque también se ha mencionado, la hipoxia, la apnea. En este caso, la hipoxia miremoslo desde la apnea, que es esa ausencia de flujo de aire respiratorio durante al menos 10 segundos, o la hipopnea, que se disminuye el aire. Las dos van a producir falta, una disminución de la saturación arterial del oxígeno. Y es precisamente esa hipoxia que se genera lo que va a generar los problemas. La apnea se clasifica en la obstructiva del sueño, que es la de las vías respiratorias altas, del VAS, y la apnea central del sueño. Pero ¿qué pasa? Por otro mecanismo, aquí ya es la hipoxia. La apnea obstructiva del sueño puede generar incremento de las mismas interleuquinas. 1, 6, TNF-alfa, interferón, gamma. Entonces, tiene comorbilidad con las mismas patologías que están matando a los pacientes, como son la hipertensión, el infarto, la diabetes, todas estas patologías. Nosotros hicimos esta investigación que hoy en día también toma mucha fuerza por la parte de las comorbilidades que estamos viendo, y era la asociación entre la apnea obstructiva del sueño y las comorbilidades con la enfermedad periodontal. ¿Qué encontramos? Que los pacientes que tenían periodontitis leve tenían periodontitis estaba asociado con apnea leve principalmente. ¿Qué más encontramos? Esto de acá es importantísimo. Los pacientes con apnea tenían más hipertensión arterial y tenían más cardiomiopatía isquémica, ¿sí? Y tenían más cardiomiopatía hipertensiva. ¿Y qué otra cosa encontramos? Esto es muy chiquito, pero yo se los voy a explicar. Encontramos que los pacientes que tenían hipertensión arterial y que tenían cardiomiopatía hipertensiva eran aquellos pacientes que tenían apnea y que tenían periodontitis. Es decir, había una sumatoria de todos estos factores de riesgo, había una comorbilidad clarísima. Entonces nosotros en este momento empezamos a decir que mostrábamos una asociación entre la periodontitis y el AOS leve, y esta asociación fue mucho más fuerte en mujeres con hipertensión o con miocardiopatía hipertensiva. La periodontitis se asociaba con AOS grave en hombres que presentaban alguna de las dos comorbilidades. Entonces, tenemos que mirar la enfermedad cardiovascular.
que tiene una relación con la enfermedad periodontal, la hipertensión, que tiene una relación con la enfermedad periodontal, la diabetes, que también, y la apnea, también se relacionan todas con el COVID. ¿Por qué? Por la respuesta inflamatoria sistémica, por el aumento de interleucinas, la interleuquina 1, 6, TNF-alfa, la proteína C reactiva, ¿sí? Este es el común. La causa es diferente en cada una de ellas. ¿Y qué tenemos? Que la está cruzando a todas también. Una infección crónica. La infección crónica oral es la más crónica que tiene el hombre, entonces tenemos que empezar a ponerle mucha atención a esto. La odontología tiene que cambiar. No podemos ser igual de aquí en adelante. Nosotros tenemos que mirar diferente la bioseguridad. Nosotros el abordaje al paciente, para proteger al paciente y para protegernos a nosotros como seres humanos, tiene que modificarse. Cada vez van a aparecer virus que van a ir mutando y van a ser transmitidos al ser humano, y cada uno va a venir mucho más, digo yo, aprendido, ¿sí? Y va a tener mayor capacidad de hacer daño. Entonces, la odontología hoy en día tiene que traspasar los dientes, la parte local, y tenemos que irnos a ver el impacto que tienen las infecciones orales, obviamente la periodontal, sobre el compromiso sistémico de patologías de alto impacto en la morbimortalidad, y que hoy lo estamos viendo cómo se están uniendo. Yo veía pacientes aquí en Colombia que están muriendo, pacientes jóvenes, pacientes de 40, de 50 años, que no tienen ninguna otra morbilidad de base. ¿Será que tienen enfermedad periodontal? ¿Será que esos pacientes, que obviamente la persona sabe que tiene diabetes, sabe que tiene hipertensión, sabe que tiene enfermedad cardiovascular, pero difícilmente sabe que tiene enfermedad periodontal? Es deber de nosotros como odontólogos empezar a visualizar más allá de la boca el impacto que tiene la infección, el foco de infección que tenemos en la boca, y remontarnos allá a la teoría de Miller, que decía la cavidad oral como infección focal, y que podía desde ahí irse esa infección. La salud oral, no más allá de la estética, y de verdad que no quiero que me malinterpreten. La estética, el diseño de sonrisas es extremadamente importante para la armonía facial, para la estética, pero en paralelo con eso, y hoy en día más que nunca, tenemos que empezar a ver cómo nuestro manejo de la infección oral va a tener una repercusión sistémica. Y estos pacientes que hoy en día están en cuidados intensivos, hay que mirarles a ver todas las comorbilidades que ellos tienen y la prevención de las complicaciones sistémicas. ¿Cómo podríamos prevenir una complicación sistémica? Mire, ya miramos los pacientes infartados, diabéticos con periodontitis. Ya miramos los pacientes con apnea y cardiomiopatía y con periodontitis. Ya miramos los pacientes diabéticos y con periodontitis. Entonces, ¿qué nos toca hacer para prevenir la complicación sistémica? Nos toca ser muy correctos y explicarle lo que nos explicaba la doctora en la charla anterior. Al paciente hay que saberle explicar, mostrarle cuál es su situación. Hay muchos pacientes diabéticos que no saben que no pueden tener infecciones en la boca. Y tenemos que pararnos aquí, en la prevención, desde retomar la parte de higiene oral. Hoy estamos hablando de la importancia del lavado de las manos, ¿sí? Los 5 momentos de las manos. Tenemos que llegar también a hablar de los momentos del cepillado dental para lograr una adecuada limpieza oral, porque ahí empieza todo. Pacientes, retomarnos nosotros desde la conciencia y sabiendo el tratamiento de las infecciones orales, la prevención, la enseñanza en higiene oral, el control químico de la biopelícula con controladores químicos importantes como la clorexidina, el clorexol, y aditamentos de higiene oral para prevenir, para reducir carga bacteriana.
Yo quería hablarles un poquito de cómo la infección en la cavidad oral también podía tener repercusiones en estos momentos del COVID sobre los ventiladores, cómo precisamente la clorexidina reduce esa carga bacteriana en pacientes que están recibiendo ventilación. Pero eso se lo voy a dejar al doctor Iván para que nos comente de eso. Sin embargo, yo creo que la mirada pre y post-COVID de cualquier profesión, no solamente es la profesión odontológica la que está en dificultad, tiene mayor riesgo, sí, y gracias a Dios hoy en día estamos contando con un gremio unido donde se está hablando ya del SOS a nuestro gremio, y yo creo que eso es importante, de que nos unamos, pero yo creo que en este momento también, no es que sea más, también tenemos que reflexionar sobre nuestro verdadero papel como odontólogos que curamos la salud, pero la salud integral, porque yo siempre he tenido esa como angustia de que muchas veces ni siquiera los pacientes se dan cuenta del problema que tienen en cavidad oral. Entonces nosotros tenemos que ahora ir lavado de manos, ¿sí? Cuidar la parte de no estarnos tocando mientras estamos en esta etapa crítica, pero también hay que empezar a decir a los pacientes, lavado de bocas, tiempos de lavado de boca, porque la intencionalidad, además de permitir que las personas estén más tiempo con sus dientes en la boca, la intencionalidad que nosotros tenemos que tener es bajar carga bacteriana, bajar respuesta inflamatoria sistémica. Y si el paciente es diabético, hipertenso o cardiovascular, hay que explicarle, hay que decirle, hay que hacérselo con plastilina. Mire, usted no puede tener esta condición sistémica. Entonces, el llamado que yo les hago es a la reflexión. Yo ahorita quiero agradecer a Laboratorios Farpac, de verdad, por haber abierto este espacio. Quiero agradecer a mi grupo de investigación, Catalina Latorre, Juliana Velosa, a Nelly Roa, todas las personas que han estado, Liliana Otero, trabajando conmigo en estas investigaciones, el doctor Álvaro Ruiz, que también está reflexionando sobre estas conexiones hoy en día. A mis amigos de allá de la Universidad de Cartagena, también un beso muy grande, a Marta Carmona, ya que yo le había dicho que le mandaba saludos desde acá, a todos los compañeros, de verdad un beso grande, a las universidades con que trabajo, UNICE, UNICO, la Javeriana, que ha patrocinado todas estas investigaciones, y obviamente a Farpac por abrirnos estos espacios, a Hernán, que ha estado muy pendiente de que sus personas estén trabajando, de que estén protegidas, que el gremio en esta dificultad esté unido, protegido, de que seamos una profesión que nos ayudemos desde la industria, desde la academia. Agradecer a todas las facultades de odontología con las cuales estoy trabajando hoy, ADFO, a todos allá. Un abrazo, un beso grande. Ustedes saben que siempre estoy con ustedes, y yo creo que lo que tenemos que empezar a reflexionar ahora fuertemente es nuestro real papel desde la investigación. Dios los bendiga a todos. Ustedes de verdad que estas cosas nos llevan, ya en este momento estamos tratando de manejar básicamente ¿qué? Empezar a mirar revisiones sistemáticas de cómo estos marcadores inflamatorios que se aumentan en pacientes con diabetes, con hipertensión, con todo esto nos ayudan. Pero fíjense que nosotros tenemos investigaciones aquí, ya nosotros estábamos como analizando esto. ¿Por qué razón nuestros pacientes, gloria a Dios, no son los mayores los que están falleciendo? Pero ¿por qué están falleciendo muchos adultos jóvenes? Sí, hay diabetes, hay obesidad, hay todas estas patologías, pero hay unos que no la tienen. Entonces yo creo que es el momento en que hagamos reflexión, que analicemos, que visualicemos el real impacto que vamos a tener de aquí en adelante con todos los gremios, la parte económica, pero yo creo que el sacrificio siempre debe ser por preservar la salud. Por yo hoy estoy muy tranquila con las medidas que se han tomado. Yo sé que tenemos que en algún momento entrar en contacto con el virus,
La propagación ha sido tan extensa que en algún momento vamos a estar, pero lo importante es bajar estos picos y empezar a analizar ya después con cabeza fría cómo vamos a aportar desde nuestra profesión en, obviamente, la estética, pero también cómo vamos a empezar a aportar en el campo de la salud pública, tener pacientes enfermos de diabetes cardiovascular, hipertensión, porque de base tienen una infección oral. Hoy en día eso tiene que cambiar. Tenemos que empezar a asumir nuestra profesión como médicos que curamos una parte de la boca. Yo siempre cuando doy alguna charla la empiezo así. Los odontólogos durante mucho tiempo tratamos boca sin cuerpo y los médicos trataron cuerpo sin boca. Yo creo que este es el momento de empezar a retomar nuestro real papel en esta sociedad en tiempos post-COVID 2019 y tenemos que empezar a visualizar cómo nosotros podemos ayudar. Ahorita que cambia, yo quiero darle, que va a cambiar porque ya estamos llegando a 1 hora. Yo quiero Se terminó. tener esta transmisión, invitar al doctor Iván Herrera, ya dado que a ver qué comentarios tiene él. Yo sé que él está preparando una charla muy interesante sobre ventilación, sobre contaminación, sobre el efecto de todos estos enjuagues orales importantes como el Clorexol, de la salud y la no contaminación por bacterias que provienen de la boca. Entonces yo voy a cambiar y voy a reiniciar. Espero que estén por ahí todos nuevamente, no se me vayan porque necesito darle la palabra al doctor y tal vez escuchar algunas de sus opiniones acerca de esto, porque es algo de verdad que nos tiene a todos pendiente. Y yo creo que si seguimos trabajando de forma seria, de forma tranquilos, pensando de que esto podemos hacer más un aporte ahora que salgamos de esta pandemia y de esta crisis mundial, yo creo que vamos como profesión a salir fortalecidos, porque tal vez nos van a empezar a mirar de forma diferente. Ya no somos los dentistas, vamos a ser los odontólogos, los estomatólogos, los que hablamos de problemas de cavidad oral relacionados con un compromiso sistémico. Vamos a estar atendiendo pacientes para curarle su condición sistémica, diabéticos, hipertensos, cardiovasculares, pacientes con apnea. Yo los quiero invitar que me den un segundo. Yo detengo esta grabación porque ya casi que se nos va a cortar y como la estoy haciendo desde mi computador, entonces no logro ver mucho los mensajes ni tengo todas las aplicaciones, pero por lo menos mi comité técnico logró que yo pudiera hacer la transmisión, mostrar la información que tenía, verme yo, porque esto es más complicado de lo que yo pensaba, hacer estas webinars por Instagram, pero de verdad, de corazón, agradecerle a Hernán por haber abierto este espacio, a Laboratorios Farpac Y se cortó. Bueno, aquí ya vuelvo y me conecto y le doy la palabra al doctor Iván. Iván y se cortó. Sí, que yo sé que está por ahí muy pendiente de esta charla. Se cortó. Sí, ellos la tienen que retomar desde allá porque nosotros desde acá no podemos. Pues de lo poquito que escuché se veía chévere la charla. Hablaban del acné y de todo eso. Y solamente llevan que está súper chévere la transmisión. Iván y la doctora. Sí. Sí. Venga. Volvamos a cogerla. Ya.
Gracias por unirte, se acabó de transmitir. No, no le pongas transmitir porque tú transmites. Ay, Dios. Espera, a ver. Ya. Ahora sí. Bueno, ahora sí retomé acá.